que debe ser consultado a la Corte Constitucional. La intervención ahora mismo del asambleísta Vicente Almeida. Con los pies dentro de un balde, tratando de levantarse, tirando de la agarradera. Sabias palabras del ex primer ministro Winston Churchill. Señor presidente, colegas legisladores, resulta inaceptable que lo que estamos debatiendo aquí no sea el documento que aprobó la Comisión el día lunes 28 de octubre del año en curso. Lo que estamos debatiendo aquí no es un informe, es un acta simplemente que contiene anexos que no fueron conocidos y peor aún aprobados por los miembros de la Comisión Económica y Tributaria. Esto constituye, señor presidente, una flagrante y vergonzosa transgresión al procedimiento parlamentario, a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a los reglamentos de la Comisión Especializada y sobre todo a la Constitución de la República. Si sumamos a estas ilegalidades ocurridas dentro de la Comisión el hecho de que, violando la exigencia contenida en el artículo 133 de la Ley de la Función Legislativa y no finalizando allí en forma inhóspita e inentendible, se sometió a votación un informe enviado por correo 10 minutos antes y que ni siquiera fue leído por la Secretaría Relatora. Simplemente impresentable e inadmisible desde todo punto de vista que en esta, la primera función del Estado, donde debemos dar ejemplo de cumplimiento a las normas que rigen su accionar, ocurran este tipo de tapetazos legislativos. Tal y como está planteada esta convocatoria, es nula, de nulidad absoluta a la luz del derecho. En segundo lugar, señor presidente, hay que decir que el proyecto de ley económicamente urgente enviado por el Gobierno Nacional es absolutamente inconstitucional. El artículo 133 de la Constitución establece claramente que no se tramitará ningún proyecto que se refiera a más de una materia. Este proyecto de ley, como lo dije anteriormente en la comisión, tiene más de 22 cuerpos, más de 300 artículos y se refiere a más de 20 materias. Para corregirlo, únicamente existen dos caminos, señor presidente. Uno, enviarlo a la Corte Constitucional para que emitan un dictamen previo respecto a la constitucionalidad de este proyecto. O dos, que sea el Pleno de esta Asamblea quien rechace este proyecto de ley por contravenir abierta y descaradamente nuestra Constitución. Lo contrario sería permitir, por negligencia, que tanto el Ejecutivo como la Presidencia de la Comisión corra este proyecto el riesgo de ser aprobado por el Ministerio de la Ley, lo que eventualmente no vamos a permitir. El proyecto de ley, señor presidente, a más de las ilegalidades e inconstitucionalidades que presenta, es absolutamente perjudicial y nocivo para el bienestar del pueblo ecuatoriano. Lo que necesitábamos que contenga esta ley económica fueron 4 puntos, 4 sencillos puntos. Primero, que hayan reducción de impuestos para dinamizar la economía, para volverla ágil, próspera. Segundo, que haya reducción en el gasto del Estado para bajar la carga fiscal, para bajar el endeudamiento público. 3, para que existan exenciones y beneficios para la creación de empresas. Esto generaría más competitividad. 4, fomento a las inversiones nacionales y extranjeras. Aumentar el ingreso de capitales debe de ser lo que se necesita para dinamizar y flexibilizar la economía, para ir en rumbo de mejores caminos en el Ecuador.
¿Qué de esto incluye la ley? Nada, absolutamente nada. El gobierno ha enviado un proyecto de ley que promueve precisamente lo contrario. Esta ley tiene un claro objetivo: recaudar más impuestos. ¿Qué quieren? ¿Quitarle al pueblo la capacidad de compra y de consumo? ¿Quieren limitar la capacidad de inversión de las empresas? ¿Quieren limitar la posibilidad de la creación de nuevas fuentes de empleo? Por favor, no. El pueblo no es tonto. El pueblo siempre será enemigo de los impuestos. Al crear más impuestos, creamos descontento y desconfianza en la gente. La gente no es ingenua y saben que a lo que apuntan es a quitarle el dinero de sus bolsillos. Aprendamos a ver la economía como en los países del primer mundo, en donde antes de pensar en los impuestos se privilegia en establecer facilidades económicas y tributarias para la producción y así generar más empleo y más ingresos tributarios de acuerdo al volumen de la economía. Las reformas en materia tributaria, si bien contienen los aspectos positivos como la eliminación del impuesto a la renta, sin embargo, esta no es una herramienta que ponga en orden las cuentas del Estado, ni aumenten los ingresos de la caja fiscal que tanto se necesitan. Quieren hacernos creer que poniendo 2 o 3 excepciones tributarias van a poder dinamizar la economía. Quieren creer que poniendo exenciones tributarias, ciertas exenciones tributarias al agro, van a dinamizar el agro. No hay que ser un genio para entender que las cargas impositivas superan ampliamente a las exenciones en esta perversa ley, lo cual acarrea un efecto cadena que generaría en el aumento de los precios de los bienes y servicios. Se establece, por ejemplo, que por venta de cualquier propiedad, aparte de pagar el impuesto a la plusvalía, ahora se asume un nuevo impuesto que va entre el 25 y el 35% de la diferencia entre el precio de compra y de la venta. Pero irónicamente, señor presidente, esta ley solo trae 2 excepciones. 2. Una a las personas naturales y solo en el caso de vivienda y solo por una sola vez en 5 años. Y 2, a la banca, a pesar de las utilidades que representan para ellos la diferencia entre el precio de compra y el precio que reciben el bien y que finalizan en venderlo. Este atentado contra el patrimonio de los ecuatorianos agravará además la crisis del sector de la construcción y por consiguiente aumentará el desempleo en todos los ecuatorianos. Además se atenta contra el ejercicio profesional de los contadores públicos, trayendo desempleo a miles de familias. Pues en el artículo 97.21, numeral 2 de esta ley, se exonera a las microempresas de llevar contabilidad, promoviendo malas prácticas como la evasión fiscal. Quieren hacernos creer que es mejor reducir el impuesto de salida de capitales del 5% al 2,5%. Mentira, ecuatorianos. Esta reducción establece que ya no podremos deducir con crédito tributario del impuesto a la renta. Ahora tendremos que cargar al costo del precio final este impuesto, encareciendo la canasta básica. Pero lo más grave, ecuatorianos, es que se pretende eliminar las facultades
que tiene la Superintendencia de Bancos sobre el Banco Central. Y se busca que sean ellos mismos quienes se encarguen de controlar sus propias actuaciones, convirtiéndolos en juez y en parte. Esto sería poner en riesgo el sistema de control de los recursos de todos los ecuatorianos, que fue lo que ocasionó la crisis financiera del año 99, cuando a través de la ley se le otorgaron facultades extraordinarias a los bancos, que al no ser controlados manejaron los recursos de nosotros, los depositantes, en forma arbitraria, irresponsable y deshonesta. Ahora, en un evidente pacto con el gobierno de la banca, quieren nuevamente venir a imponer sus condiciones. No lo podemos permitir. Tal parece que definitivamente el Ejecutivo no aprendió del descontento popular manifestado en las calles el mes anterior. Por eso que conjuntamente con el asambleísta Henry Kronfle presentamos a la Comisión un informe de minoría en el cual detallamos todas estas inconsistencias de carácter constitucional, legal, procedimental y administrativo que hacen que el único camino responsable que debe tomar esta Asamblea sea el archivo definitivo de este perverso proyecto de ley, por cuanto no contiene las soluciones económicas que el Ecuador requiere. Lo contrario constituiría un golpe profundo a la economía de nuestro país, generando indignación, desconfianza y más desempleo. Finalizo, señor presidente. Nuestra tarea, presidente y colegas legisladores, es proteger el futuro de todos los ecuatorianos. Para ello debemos aprobar leyes que vayan en beneficio del crecimiento económico, del desarrollo del progreso de nuestra sociedad y que pongan el dinero en los bolsillos de la gente y no poniendo en riesgo la dolarización. Hago un llamado al gobierno nacional y a su equipo económico para que se sensibilicen de la realidad de su pueblo. Nuestro compromiso, pueblo ecuatoriano, siempre será velar por los intereses de todos ustedes y no permitir que le sigan pasando la factura de gobiernos anteriores precisamente por la aprobación de leyes que contienen impuestos perversos que no buscan reducir el tamaño del Estado, que no generan inversión extranjera, que no generan absolutamente ningún bienestar y que sobre todo empobrecen la vida de todos los ecuatorianos. Muchas gracias. La intervención del asambleísta Vicente Almeida.